Testimonios impactantes. Dios les bendiga, gracias por estar viendo este nuevo video de Sanidad Divina. Esta es la continuación o la segunda parte del primer video de la hermana Sara. Si no te lo has visto, te lo recomiendo. En ese video ella cuenta la historia o nos cuenta el testimonio de cómo Dios sanó a su hijo, lo llevó por un proceso, la ayudó y le hizo, podemos decir, como un llamado a ir a los hospitales y hablarle de Dios, de las maravillas que Dios hizo con ella. Hermana Sara, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este día. No, amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, por acá seguimos emocionados, súper conectados. Yo espero poderlos inspirar a todos ustedes a que les sirvan al Señor, a que se sientan súper orgullosos de este Dios tan bonito que tenemos y a que puedan tomar la decisión de servirle a Dios, de aceptar ese mandato que Él dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, hermana Sara, para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de ver la primera parte del video, resúmenos un poquito acerca de ese llamado o de eso que Dios puso en tu corazón por medio de la enfermedad de tu hijo, si podemos decirlo así. Okay, bueno, les recomiendo que se vean el primer video para que comprendan un poco toda esta locura de parte de Dios, pero mi hijo hace unos años, mi hijo mayor, cuando tenía 17 años, fue diagnosticado con un cáncer, una leucemia de alto riesgo, donde no habían probabilidades de vida y a través de esa ocurrencia de Dios y esa locura de Dios, empieza a capacitarme a mí, empieza a mostrarme toda esta necesidad que hay en los hospitales de vivir este proceso del cáncer. Y es así como yo digo que nace Huellitas en el Alma, que es una fundación que atiende a niños, niñas y adolescentes acá en la ciudad de Bogotá que están enfrentando el cáncer. Entonces, así nace esta fundación en el corazón de Dios cuando se le ocurrió tocar la vida de mi hijo con este diagnóstico del cáncer. Bueno, cuéntanos experiencias que hayas tenido en la fundación. Cuéntanos algunos casos, vamos también a compartir fotos. Hablemos de unas fotos que tú me enviaste de un caso que tocó mi vida y es acerca de Johnny. Cuéntanos acerca de Johnny. Bueno, Johnny es un niño muy hermoso. Yo visito los hospitales y en una de estas visitas a los hospitales me encuentro a Johnny. Johnny es un niño de mi tierra, soy de Puerto Boyacá. Es un niño del campo, llega acá a Bogotá con un diagnóstico de un tumor de Wills, pero tenía también sus pulmones, digamos que un poquito avanzados, la enfermedad también llegó ahí. Entonces me solicitan una ayuda, le llevo allí ropita interior, pijamas, unas cositas. Y cuando lo conozco, entonces le digo a Johnny, Johnny, ¿quieres que ore por ti? Y me dice, no, no quiero que ores. Entonces, yo, ok, tú eres el que manda, esta es tu casa, pero sé que algún día me darás esa oportunidad. Y a mí eso me encanta porque los no se convierten en sí en Dios y es como ese desafío de tú seguir sirviéndole al Señor aun cuando te cierran esas puertas. Y Johnny es un niño maravilloso, es un niño que aprendí a conocer, a acompañar. Somos súper amigos, es un niño que ya ahorita me pide que ore por él, le encanta, Dios hizo los animales, le encanta, conozco un poder, se la aprendió, me llama, me dice, llévame el culto, llévame a la iglesia, entonces lo recojo, lo llevo a la iglesia. Estamos hablando de que en un comienzo no quiso, en nuestro primer encuentro, que le hablara de Dios ni que orara por él, y a veces así somos nosotros con Dios, le cerramos la puerta a Dios, no quiero saber nada de Dios, pero él tan hermoso, Dios con ese amor sigue ahí persiguiéndonos, y eso tenemos que hacer nosotros, perseguir con ese amor a nuestros hijos y a las demás personas con paciencia, con calma. Y hay un videito donde Johnny les va a dar un testimonio muy bonito, y es que él salió de una cirugía muy compleja, entonces yo siempre les estoy como compartiendo a nuestros seguidores qué pasa con nuestros niños, porque les digo, oremos por el niño, estén orando por eso, entonces la gente me pregunta,
Y yo le dije, bueno, Johnny, vamos a dar nuestro reportaje, así que van a escuchar ese reportaje de Johnny. Que han preguntado por Johnny, que cómo le fue en la cirugía. Johnny, ¿cuál es el reporte para tus seguidores? Bien, y ya estoy hasta en pito y salí de la UTI. ¿Saliste de la UCI? Y bueno, cuéntales cómo te fue en esa cirugía. Bien, me fue bien con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Bueno, ¿y qué fue lo que te hicieron? A ver, cuéntales, ¿qué te hicieron? Una cirugía en la valida. En la valija le sacaron un riñón, ¿sí? Y se le salvó el otro. Y bueno, ¿y cuál es la conclusión? ¿Qué opinas tú de Dios? Ser fuerte, te lo amamos mucho Y que sigan creyendo, ¿cierto? y te sigan creyendo. Que así como Dios te sacó a ti, va a sacar a muchos niños, ¿cierto? Entonces, y decirle a la gente que estén tranquilos, que sigan orando por Johnny. Gracias, ¿cierto, Johnny? Porque han estado orando por ti. Y ya pronto te van a dar salida. Chao, Johnny. Chao. Gracias a todos los seguidores de Super Johnny. Bueno, Johnny tenía una cirugía muy compleja, definitivamente tenían que sacarle el riñón, pero estaba como la masita pegada a unas venas, había mucho riesgo de pérdida de sangre, posiblemente no saliera con vida de esa cirugía. Él no se quería dejar como entubar o anestesiar, entonces me llaman y hacemos una oración. Le digo, Johnny, ¿quieres que ore por ti? Me dice, sí, llorando. Entonces él no quería que sacaran a la mamá de ahí. Yo pues en el espíritu le dije, Johnny, tengo la plena seguridad de que Dios te va a sacar y mira, te prometo que si te dejas entubar, si estás tranquilo y si estás con calma, vas a volver a abrir los ojos y vas a ver a tu mamita y me vas a volver a ver a mí y vamos a volver a orar, pero necesito que creas en el Señor y que tengas confianza en Él y que estés muy calmadito, muy tranquilo. Entonces vamos a hacer esta oración y después de la oración tú ya te dejas hacer lo que los doctores necesitan y le vas a decir a tu mamá que esté tranquilita ahí afuera. Y efectivamente hicimos la videollamada, se sentía muy bonito la presencia de Dios, yo lloraba, la mamá también. Y terminamos de orar y le dije, mírame a los ojos, Johnny, porque me vas a volver a ver, tú vas a volver a despertar. Y estuvo en UCI, entubado muchos días, la cirugía fue muy compleja, pero así como ustedes lo ven, salió una cirugía y con ese semblante que uno se queda admirado, uno dice, Dios mío, y además esa seguridad, lo más bonito es que reconozca y cuando él dice el poder de Dios, ay, yo amo esas locuras, a mí eso me enamora, porque es algo tan genuino en los niños y a veces nosotros necesitamos creer como los niños. Entonces eso es un poco de esta historia con Johnny, le encanta el evangelio, le encantan las canciones, la mamá me envía videitos de él durmiendo y escuchando música cristiana, entonces la forma como él ahorita habla, ese lenguaje de Dios es muy bonito, es muy bonito. Vamos a ver otro videito de Johnny. Gracias por salir de UTI y por salir bien de la operación. Qué lindo eso que le dices a Dios y que quieres que oremos por ti. Entonces vamos a orar, ¿sí? Hermoso. Hermoso video de Johnny. Sí, es muy bonito ver cómo los niños reconocen a Dios y cómo se va empezando a ver esa semillita que tú riegas y yo creo que es muy bonito cuando nosotros podemos hacer esto en los niños para evitar llegar a las cárceles, ¿no? Es todo ese evangelismo preventivo, digo yo. Amén. Yo creo que Dios te llevó a ti a los hospitales para inyectar fe, para inyectar esa vitamina o esa medicina mejor de fe y también para hablar de la esperanza que tenemos en Dios. Qué hermosa labor que estás haciendo. Bueno, ¿qué más haces cuando vas a los hospitales? Bueno, es un acompañamiento muy bonito, es acompañar en el duelo, es acompañar en el diagnóstico.
llevamos allá, van voluntarios y llevan un mensajito de la palabra de Dios preparado, hacemos musicaterapia, hacemos arte terapia. Y allí pues no hablamos como tal de la iglesia, pero sí de Jesucristo. Y ellos cuando nos ven nos dicen, ustedes son de la Pentecostal, ustedes son de tal, entonces ya los empezamos a invitar a la iglesia, a veces recojo niños, los llevo a la iglesia y otros niños que los llevo a los campamentos, a sus mamitas, las mamitas en duelo. Tenemos un trabajo muy bonito con los adolescentes, los he llevado a Cali, a ir a esos campamentos, los he llevado pues a las convenciones, a semanas especiales de la mujer, pues para que ellas ahí, las mamás, escuchen la palabra. Este es un encuentro de adolescentes que hicimos con el pastor Edgar Méndez. En el momento él es el pastor de Misiones Evangelísticas Hospitalarias, y allí tuvimos un encuentro muy bonito con los adolescentes. Hicimos algo de despedida. Habían algunos adolescentes desahuciados y les dijimos, escríbanle una carta a la mamá de despedida. Hicimos una obra de teatro. Es muy bonito, y era fortalecer ese vínculo entre la mamá y el adolescente. Entonces, esto es parte de lo que nosotros hacemos en las misiones hospitalarias. Este fue un viaje que hicimos el año pasado, entonces a veces busco ayuda para llevarlos a ellos. Había una mamita en duelo que se quería quitar la vida, su único hijito falleció, y ella me llama y me dice, Sara, me voy a tirar por la ventana. Los acompañamientos son muy duros, y yo no, mira, no hagas esto, y hablando, haciendo esa contención emocional, orando por ella, mira, veámonos en tal lado, retírate de ahí, y hablando con ella, escúchame, calma, respira. Por otro teléfono llamando a alguien que trabajaba conmigo, ve y me recoges esta mamá en tal lado. Ella sale, coge un Transmilenio, le dijo, quédate ahí. Me encuentro con ella, empiezo a hablar con ella. A los días era este campamento, me la llevo a este campamento y acá está, pues sostenida en Dios. No es fácil. Obviamente, pues uno habla de un Dios que sana, pero también siempre les hablo de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios. Dios sana, pero también hay niños que parten con el Señor, y yo les digo a las familias que nunca será en vano orar, porque orar nos prepara para los resultados de Dios. Y hay veces que son resultados que no son tan favorables a nosotros, pero todas esas oraciones abonan para que podamos resistir al dolor. Entonces hemos llevado a adolescentes allá, a sus mamitas, y hemos tenido unas experiencias muy bonitas donde Dios se ha dejado sentir, donde algunos han tomado la decisión de bautizarse. El año pasado que llevé una mamita en uno de esos campamentos, ella dejó de fumar, o sea, llegó a Bogotá y de ahí no empezó a fumar más, y dijo, no sé, Sara, le cogí fastidio. Su hija se bautizó, días después ella usaba unos piercings, le encantaban unas candongas grandísimas y todo. Llegamos ese fin de semana al campamento, tenía cita el otro día y no se fue sin maquillaje, fue sin su piercing. Y otra adolescente le dice, ¿y por qué te quitaste el piercing? Y me dijo, no, me miré al espejo y me sentí avergonzada con Dios, que esto no glorifica a Dios, y él me inquietó y me incomodó y tenía una urgencia de quitármelo. Y, pero ¿por qué no te maquillas? Y ella dice, no, yo soy hermosa así, yo no lo necesito. Entonces, nosotros nunca condicionamos este evangelio, nunca le decimos a las familias, tú tienes que hacer esto para seguir al Señor. No, eso es un trato directo con Dios. Es una relación directa con Dios, que Dios es el que convence y el que nos inquieta en nuestra manera de ser, de vivir, de vestir, porque uno nunca puede ir a evangelizar y hacer que una persona lleve un evangelio obligado, porque Dios no nos llamó a esclavitud, sino a libertad, de servidumbre que estábamos antes. Y ella después toma la decisión de bautizarse.
Y la mamá me dice después, yo no sé cómo te la ganaste porque ella es muy difícil, o sea, no lo sé, pero fue un lindo testimonio con ella, ya falleció, pero muy bonita, me empezó a decir, Sara, regálame un vestido, quiero ponerme tal vestido, antes de ella fallecer, me dice, quiero que me visites, ese día la visito, y le dije, ¿estás lista para ese encuentro con tu Señor, con tu Dios? Y fue muy bonito y le hago una oración al oído. Me vengo para mi casa y a la hora ella fallece. Mm. Pero qué bonito esas experiencias que tú vives y vemos que no es en vano porque quiero mostrar un video de un niño que se bautizó en el nombre del Señor Jesús. Hoy ha venido el pequeño siervo de Jesús para ser bautizado. Gloria a Dios, háblanos de este bautismo. Bueno, él es Simón, hay varios adolescentes, papitos que se han bautizado. Simón es una historia muy bonita, era un adolescente venezolano, él conocía un poco el evangelio y ya en su adolescencia se había apartado. Y cuando yo empiezo a transportarlo, porque nosotros tenemos un programa que se llama Héroes sobre Ruedas, donde le brindamos ayuda en transporte a los niños, y lo que buscamos es padrinos que con una donación económica nos permitan pagar ese transporte. Yo lo transportaba él en mi carro, entonces le empezaba a hablar de la palabra de Dios y entre nuestras conversaciones él le tenía miedo a la muerte. Entonces empezamos a hablar de la muerte, yo le empiezo a explicar qué dice la palabra de Dios de la muerte. Entonces, en una de esas conversaciones yo le dije, Simón, es que el problema no es morir, el problema es que si morimos sin Dios, porque la palabra del Señor dice que pues que él un día levantará su iglesia y despertará a los muertos en Cristo. Entonces hay que morir en Dios, en Jesucristo. Entonces no, el problema no es morir. Entonces le empiezo a explicar como todo esto de la muerte, de esta necesidad de bautizarnos, de ponernos a cuentas con el Señor, y él me hacía preguntas de la Biblia, empezábamos a hablar, él lo llevaba a la iglesia, teníamos unas conversaciones muy bonitas, ya él había vencido como ese miedo, le cumplí un sueño de un viaje, iba súper bien. Y él decía, yo quiero volver a la iglesia, yo quiero separarme para Dios, Sarita. En mi adolescencia uno quiere hacer otras cosas, pero yo he entendido, Dios me ha inquietado. Yo me gozaba adorando a Dios, me gozaba yendo con mi abuela al culto, a la iglesia, quiero volver a buscar a Dios. Y él empezó otra vez a buscar al Señor. Había dicho que ya se quería bautizar y la decisión quedó ahí, me quiero bautizar. Y tal vez como alguien acá tenga ese pensamiento y diga, me quiero bautizar, pero un día lo haré, pero quién sabe si llegue ese día. Y quiero decirte que la puerta está abierta hoy, no sé mañana. Y entonces yo después me empiezo a inquietar, a desesperar y me soñé con él. Luego al otro día me llama la mamá, se quería tirar de una ventana del hospital, le acababan de dar la noticia que a Simón lo habían desahuciado, que ya no había nada que hacer, había vuelto la enfermedad, pero peor, había hecho una recaída en su médula también, aparte pues de que el cáncer de él era el del cerebro. Y empiezo, retírate de la ventana, hay poder en el nombre de Jesús. Joanita, escúchame, mírame, o sea, como a través del celular, escucha mi voz, mira, tú tienes una niña también, aquí no se ha acabado todo, por favor. Y oré por ella, hicimos ese viaje, luego Dios me empieza a inquietar y le digo
al pastor Heriberto, le digo, pastor, mira, yo tengo un deseo de ir hoy a la casa de Simón y tener la última conversación con él acerca del bautizo, pero tiene que ser hoy porque no hay más oportunidad. Yo he soñado esto, estoy inquieta, Dios tiene un desespero en mí, por favor, vayamos juntos, pero tiene que ser ahorita. Entonces, efectivamente fue así, nos encontramos con el pastor, una voluntaria que me apoya con los adolescentes, Judy, que Dios la usa grandemente con los adolescentes. Llegamos allá y yo, el Señor prepara el terreno, cómo le digo, cómo le hablo. Entonces, llegamos allá a conversar con Simón acerca del bautismo. Le dije, no tienes nada más que perder ni que te detenga para tomar esta decisión en el Señor. Simoncito, yo sé que a veces queremos de parte de Dios que nos sane, pero los planes de Dios son perfectos y son eternos. Nosotros le apostamos a la tierra, pero no sabemos si tu sanidad te separe de Dios, pero Dios quiere darte algo más grande que esa sanidad. Se sentía un poquito ese ambiente espiritual como pesado al comienzo y empezamos a hablarle a Simón. Le dije, Simón, ¿qué te detiene para esta decisión de bautizarte? Yo sé que Dios podía sanarte y puede sanarte, pero tal vez si tu sanidad te separa de Dios, Él tiene algo más grande para ti, es algo eternal. Sabes, nosotros a veces solo miramos hacia la sanidad y dejamos de ver hacia lo mega grande que es la eternidad, ese don precioso que Dios nos quiere dar. Entonces se sentía un ambiente espiritual ahí un poco como pesado, él estaba como un poquito ahí como distante, chocado. El papá de Simón empieza a llorar, la mamá empieza a ser tocada por Dios. Luego Simón se empieza a quebrar, yo me retiré de ahí, me puse a orar y el pastor quedó ahí, yo me fui a orar porque sentía eso y él dijo, me quiero recostar un momentico, y le dije, claro, ve y te recuestas. Luego llega y dice, me quiero bautizar, yo quiero ser salvo, yo quiero dejar el miedo, yo tengo clara mi decisión y yo lo he querido hacer y siento que es ahora. Entonces él dice, me quiero bautizar, pero ya. Entonces el pastor le dice, pero tienes que tener algo claro, que si te bautizas no es porque Dios te va a sanar. O sea, así le dijo el pastor. Y él dijo, no, yo me quiero bautizar. Entonces corre el pastor, llame, calienten agua, porque él estaba muy delgadito y todo. Calienten agua, hermanos. Nos fuimos hacia la iglesia del pastor. Se sentía una presencia maravillosa. La familia sigue congregándose. Simoncito muere unos meses después. Entonces, algunos adolescentes están vivos, otros no están, pero yo creo que a nosotros nos queda en el corazón el saber que esa alma es del Señor. Amén. Amén, y que han hecho la obra que Dios quiere que se haga, ¿no? O sea, lo más importante antes de la sanidad es la salvación. Es la salvación de nuestras almas y esa es yo creo que es la obra principal que tú haces. Es primero la salvación y ya si el Señor Jesús en su infinita voluntad sana a la persona, ya es una ganancia, se podría decir así. Bueno, vamos a ver otros videos de serenatas que tú das también a los niños. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor. Él es digno de gloria y de alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grande es, maravillas haces tú. No hay otro como tú, no lo hay, no hay nadie como tú. Él es un niño de una etnia, era Joaquín, hijo de un misionero, del misionero Francisco
de las etnias. Ella es su esposita, la esposa del pastor María Eufenia. Y fue muy bonito porque ese día entramos con una serenata y ella escucha esas alabanzas y dice, aquí está la iglesia, Dios los ha enviado. Y ella se sentía muy sola, lejos de su esposo, lejos de su casa, lejos de su ministerio. Y empieza ella a sentir y se empieza a quebrar, a llorar, hermana, me he sentido sola, hermana, tengo miedo. Y yo creo que es tan bonito eso, ¿sabes? Porque a veces creen que por ser pastores o por tener un ministerio no pueden sentir miedo. Y a veces también los fuertes nos sentimos débiles en algún momento. Entonces que tú puedas llegar y abrazarla y decirle, hermana, aquí estoy. Señor, acá nos ha enviado, tú no estás sola. Y poderlos reconfortar. Estas alabanzas están bonitas porque en mi proceso los pastores asistentes fueron un día, donaron sangre para mi hijo, nunca habían donado sangre, y el hijo de ellos le llevó una serenata a mi hijo, y yo me quiebro a llorar y fue un desahogo, y eso para mí marcó mucho mi proceso. Entonces yo dije, hay que llevarle serenatas porque es una oportunidad de uno descargarse, y de conectar con la presencia de Dios, de aliviar el alma. Es un refrigerio tan bonito para nosotros. Y este niño, Joaquín, es un niño de un testimonio muy precioso. Él falleció, pero es un niño de una fe. Dios le había sanado ya una vez. Hablaba de Dios, con un orgullo, y le encantaba decir cómo Dios lo había sanado, cómo Dios ya le había dado una oportunidad de vida. Y a él le cumplimos el sueño de ser piloto por un día. Salía unas ocurrencias y lo que más admiraba yo de él es que tú siempre le veías una sonrisa. Yo no sé qué bonito es que nosotros en nuestros procesos podamos sonreír y alguien diga, están relajados en Dios. Podía estar su cuerpo enfermo y todo, pero él siempre tenía una sonrisa. Y él siempre decía que la forma de él agradecer era con una sonrisa. Y él siempre glorificaba a Dios, le encantaba predicar de Dios. Algo con lo que se quedaron la gente allá es que decían que él transmitía una paz y hablaba tan hermoso de Dios. Entonces, hermanos, nuestros procesos nunca son en vano, sin importar el resultado. Tú testificas de Dios aún en la muerte. Uno cree que el resultado no es favorable cuando un hermano de la iglesia se le muere un hijo y creen que les faltó la fe. No, la fe sí la hubo y hubo muchísima, pero aún con ese resultado Dios también está tratando con otras personas, porque un adolescente un día me decía, yo miraba siempre a Joaquín esa tranquilidad y antes de él morir él estaba feliz al lado de nosotros y después murió así. Y entonces ahí también estaba Dios, y de hecho él le dice a su mamá, mamá, déjame ir, Dios ya me mostró que él no me iba a sanar, necesito que me dejes ir porque yo ya quiero estar con mi Señor y yo ya entendí que tengo un lugar al lado de mi Señor. Entonces, uno no puede pelear como mamá con la relación que un hijo tiene con Dios sin importar el resultado. Entonces, no podemos retener lo que le pertenece al Señor. Y bueno, esto como para que oremos por todas estas familias también en duelo, por todos los hermanos de la iglesia que están pasando por todas estas situaciones, que no estamos exentos a que se enfermen a nuestros hijos y a que tengamos que ir a estos lugares. Pero bueno, hay gran satisfacción de que por medio del testimonio de él, de la manera que él tuvo esa buena actitud de confianza en Dios y que Dios le habló, que se lo llevó y se fue en paz. Alguna persona por medio de su testimonio puede ser salva. Bueno, ahorita háblanos acerca de esta foto. Sophie es una adolescente, era una adolescente muy hermosa. Tuvimos una relación demasiado linda. A veces lloro mucho por ella porque uno hace un proceso de duelo. Tenemos un vínculo muy fuerte con los niños y obviamente uno quisiera que todos se sanaran. Sophie la conocí en un momento de depresión muy duro.
de intentos de quitarse la vida, aún con su diagnóstico y todo. Teníamos un nivel de confianza de yo cuidarla en el hospital, de ella contarme muchas cosas, de estar allá y decirme, Sara, ora, porque cuando tú oras yo siento alivio, yo siento que hay cosas que se van. Nos tirábamos al piso a cantar, de transportarla y un día decirme, Sara, quiero saltar del carro. Y un día estando ahí yo empecé como a sentir algo sobre mi cuerpo y se me empezaba como a paralizar y le escribo como a un amigo, ora por mí, ora por mí. Se sentía algo muy fuerte ahí en el carro y fue a acompañarla en todo este proceso. Ella empieza a recuperarse de toda su depresión, de todas sus crisis de ansiedad, empieza a acercarse muchísimo a Dios, iba bien en su enfermedad, luego el cáncer vuelve, la leucemia vuelve, ella decide no dejarse hacer el trasplante y ya querer morir. Yo estaba ahí en esa junta y le digo, bueno, Sofi, tú siempre te habías querido morir, siempre habías querido quitarte la vida, entonces ahora deja que siga el transcurso de las cosas sin que tú te interpongas en eso, deja que la enfermedad siga su cauce, pero hasta el trasplante, date esa oportunidad para ti, a ver qué pasa. Ella después cambia de opinión, teníamos una cercanía muy bonita, ella decía que me admiraba muchísimo, que le encantaba cómo lloraba, siempre me pedía que orara por ella. El día de su trasplante de médula la recogí para llevarla al hospital y me decía, ora. Entonces oramos por ella, salió todo bien en su trasplante, iba muy bien. La enfermedad vuelve otra vez después de su trasplante de médula. Eh, Creo que llevaba como 8 meses del trasplante y le empieza a doler como un huesito en la cadera, empieza a cojear. Ya la enfermedad llega y le dicen que no hay nada que hacer por ella. Me marca mucho que estaba en el hospital con ella y empiezo a hablarle pues de la muerte y estábamos haciendo un ejercicio de despedida con su mamá, con su papá. En ese momento ella se tira al piso y se me arrodilla y empieza a implorarme, me dice, Sarita, ora. Dios siempre te ha escuchado a ti, todo lo que tú has pedido para mí, Dios te lo ha concedido. Yo sé que Él lo hará una vez más, porque Él siempre te escucha a ti. Me dijo, tú oraste por mi trasplante y Dios te respondió porque mi trasplante funcionó, mi trasplante está bien. Lo que pasa es que el cáncer volvió a otra parte de mi cuerpo, pero Dios sí te respondió. Entonces, yo tengo que decirle ahí, no, Sofi, Dios ya no te va a sanar. Ya no hay nada que hacer. Yo ya no puedo orarle más al Señor que te sane porque Él no te va a sanar, tú te vas a ir con el Señor. Y fue muy duro porque es duro. Pues que un niño, una niña tan hermosa como ella se te arrodilla a ti. Y esto yo creo que es algo tan bonito que Dios no haga de los hombres algo como que hoy en día se han vuelto seguidores de pastores, casi idólatras, de personas que dicen que sanan y no, es el Señor el que hace la obra. Y qué bueno es que Dios a veces no nos permita que incluso en una oración no suceda nada para que nadie te idolatre a ti, y que sepan que es Dios el que hace las cosas y que fuera de Dios no hay nada. Entonces, yo le empiezo a decir, no, Sofi, vamos a ponernos a cuentas con el Señor, vamos a despedirnos. Estábamos ahí, llega una doctora y ella estaba llorando y le dice, ¿por qué estás llorando y tal? Entonces dice, no, yo tengo miedo a morirme, doctora, yo no me quiero morir. Entonces la doctora le dije, no, haz lo que te hace feliz. Tú quieres ese tatuaje, haz tu tatuaje. La vida es una, la vida solo hay que vivirla. Ponte el piercing que tú querías, porque pues nos morimos y ya no podemos hacer eso, entonces tú eres libre de hacerlo. Y entonces los papás no querían,
Y yo decía ese día, mira cómo el enemigo se atraviesa cuando hay un alma a punto de irse con el Señor y el enemigo es tan astuto que intenta arrebatar eso. Por eso nosotros tenemos que predicar este evangelio a tiempo, ser diligentes en la obra del Señor. Y yo le decía a Sofi, mi Sofi, aun cuando ya sabemos que tenemos esto encima, nos rehusamos a Dios. Y ella hablaba muy bonito de Dios, tuvo unas experiencias muy bonitas con Dios, de decirme, Sara, Dios me ha dejado ver que ya soy salva, que Él está conmigo, que yo ya entendí todo de parte de Dios. Su familia empieza a conectarse más con el Señor, a buscar más de Dios, a tomar decisiones en Dios. Me dio muy duro lo de Sofi, la amo. Muchísimo, acompañé mucho sus procesos, fue muy duro para mí verla partir, no fui al momento en que ya ella se iba. Cuando ya ella se iba, la mamá me llama, me dice, Sarita, ya Sofía, nos dicen que ya empezó a entrar como en esta etapa de agonía, ora por ella. Y yo me encerré en un cuarto con la mamá y le dije, mi oración va a ser que Sofi se vaya ya mismo. ¿Tú quieres escucharla? Porque yo como madre no quiero que sufra o agonice, que esa vez es una de esas cosas dolorosas del cáncer. Yo le dije, yo le voy a decir a Dios que ya mismo tome su aliento de vida. ¿Tú quieres esa oración? Y ella me dice, sí, Sara, hazla, por favor. Y yo empiezo a orar y se sentía eso que tú no puedes explicar de parte de Dios y en medio de mi oración pegué un grito que sale del alma, una cosa tremenda. Yo cuelgo y al ratico ya Sofi fallece. Pero ella sabe que la amo y una de las cosas, ella supo que la amo. Me admiraba mi fe. Decía que cuando le hablábamos sentía mucha paz, muchísima paz. Decía que aprendió a orar. Yo a veces a la madrugada me levantaba a orar con los papás para enseñarles a orar, porque ellos decían, es que yo oro un minuto y ya me cansé. Entonces empezábamos a hacer ese ejercicio de orar y algo por lo que sigo es por los que ya no están, honrar la memoria de ellos, hacerles sentir a sus padres que todo este proceso no fue en vano y es decirle a Dios que me siga permitiendo ser sensible y humana y amar. Dios me ha enseñado a amar mucho porque yo he amado a muchos niños como si fueran mis hijos. Wow, déjame decirte que yo creo que no ha sido fácil ese proceso que tú has vivido, porque pasaste este proceso con tu hijo y gloria a Dios que salió en victoria, Dios lo sanó, ahora es un gran ingeniero, pero aún sigues viviendo esos procesos con cada niño de la fundación, con cada niño que vive el cáncer. De verdad que el Señor Jesús te ha ayudado mucho, hermana Sara, para que le des fuerza y para que inyectes nuevamente, te digo, esa vitamina o esa medicina de fe y de esperanza en Dios. Pero ahora vamos a ver otra serenata. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer, escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Tú eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza.
Él es Isaí y él es hijo de una hermana de nuestra iglesia, de la Pentecostal. Yo los conocí en el hospital y me los asignaron de un primer hospital donde él recibía tratamiento para que les apoyara con el transporte porque no tenían cómo llegar a las quimios. Entonces ahí fue cuando yo los conocí, los transporté, entonces siempre les digo, vamos a hacer una oración y ella me dice, ¿tú eres cristiana? Yo sí, tal, del Cali, tal. Y entonces, somos de la Pentecostal. Lo llevo apoyando un poco más de 2 años. El año pasado a él lo desahuciaron en ese hospital, le dijeron que no había nada que hacer. La mamá se va a otro hospital, al Instituto Nacional de Cancerología, allí le dan una segunda opción, que es quitarle su piernita y esperar a ver qué pasa, porque él había hecho también pues una recaída en sus pulmones, le operaron sus pulmones. Y es hermoso ver, él tiene un testimonio muy bello porque él le pedía al Señor que le diera la oportunidad de bautizarse. O sea, nada más, él no le decía sáneme, sino deme la oportunidad de bautizarme. Él se bautiza y la forma en la que él habla, hermana, es que es increíble. Le dicen que se muere y él como si nada. O sea, él le dice a la mamá, mami, pero ¿por qué si somos del Señor, mami? Tranquila, yo soy del Señor y no hay fuera nada de Él. Yo me siento en paz, si Dios me quiere llamar, yo estoy listo para irme con el Señor. Y él dice que él desde ahí, desde su bautizo, él empezó a sentir una paz que es inexplicable, por eso dice que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es prácticamente locura e inexplicable. Y a la hora de hoy él está vivo, lleva más de 1 año ahí en su proceso de estar con quimios, de estar vivo. Cuando le dijeron que ya moría, lleva más de 1 año vivo. Entonces él dice, yo estoy bajo la respuesta divina de Dios y Ay, qué ya. lindo. Y tiene una paz que transmite una paz muy bonita, una calma. Le cumplí el sueño de ir a un viaje, me lo llevo pues para donde vayamos. Es un niño muy, muy hermoso. Ojalá usted un día lo pueda tener también por acá. Ay, qué lindo. Y como tú dices, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo más importante, tener esa paz interior que es la que nos va a ayudar en estos momentos difíciles. Vamos a ver otro videíto. Es mi alimento, la fuente de mi sustento, tu palabra es la que me enseña a crecer. Es mi alimento, la fuente de mi sustento, es como antorcha que alumbra mi camino, es como agua que sacia mi sequedad, es pan de vida que llena mi ansiedad, conocimiento que guía a la verdad. Tu palabra es, tu palabra es, tu palabra no te olvida, no te Cuéntanos Bueno, acerca de esto. esas son nuestras fiestas. Nosotros siempre en abril celebramos el mes del niño. Esta fue nuestra fiesta en diciembre del año pasado. Siempre hacemos una fiesta donde los niños van con sus hermanitos, sus papitos, les damos una muda de ropa completa, conseguimos padrinos y siempre hay ese enseñanza espiritual y es muy bonito. Las mamás se quiebran mucho. Siempre compartimos ahí la palabra, les enseñamos canciones a los niños, hay un momento de alabanza. Entonces, a las familias les encanta y ellos saben que nuestra esencia es Dios. Y una vez nos pasó algo especial en un hospital, estábamos ahí cantando en la alabanza y había alguien en el piso de pediatría y la niña dice, mami, son las mismas alabanzas de la iglesia, y estaba muy mal la niña. La mamá de la niña empieza a llorar y ella dice que ella empieza a sentir una presencia de Dios mientras escuchaba esa alabanza y su niña estaba muy mal, no era oncológica, sino de pediatría, de algo respiratorio. Y ella se baja como a mirar y ve que
somos como de la iglesia, ¿qué tal? Entonces nos empieza a buscar por redes sociales y ella ahorita es una de mis mejores voluntarias, es Marcelita. Ella decía, es increíble cómo se sentía la presencia de Dios. Entonces ella dice, yo no sabía que la iglesia hacía esto, yo no sabía que en los hospitales permitían que fueran a hablar de Dios, a cantar. Entonces en ese momento ella necesitaba esa gasolinita, esa inyección espiritual y ese ánimo, y como que nosotros estábamos ahí en el hospital y vea, uno va por unas personas, pero Dios trata indirectamente con otras. Entonces, son cosas así muy bonitas que uno vive en Dios, van padrinos, van personas. Nos ha pasado cosas tan bonitas que hay gente apartada de Dios. Me pasó una vez, la chica pertenecía a un grupo de moteros y cuando escucha las alabanzas y cuando yo hago la oración, ella se quebranta y se ataca a llorar y corre hacia mí, me empieza a abrazar, me dice, yo también era de la iglesia, yo también soy del rebaño del Señor, yo estoy apartada. Dios me ha traído acá para recordarme que yo tengo que volver, pero yo tengo que volver. Y entonces yo la abrazo, empezamos a llorar y me ha pasado así que he llegado a habitaciones donde hay una mamá que está apartada del evangelio o que hay alguien que dice, mi abuela era pentecostal, mi vecina me invitaba a esa iglesia, y entonces empiezan a conectar y dicen, no, esto no es coincidencias, es diosidencias. Bueno, este término sí no me lo sabía, pero eso sí es verdad, es diosidencias, nada es casualidad para Dios. Así es. Vamos a ver otro video que Sara compartió. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción. Estábamos con el pastor, eso fue en diciembre del año pasado. Nosotros visitamos 3 hospitales y esta es una fiesta que hacemos en uno de los hospitales en diciembre, que les llevamos regalitos a los niños. Y bueno, hacemos de un contexto un pretexto y el pretexto los metemos en el contexto de Dios, siempre llevando un mensaje, siempre siendo niños, recordando que nosotros hemos recibido el regalo de la salvación. Entonces, sacan los niños de oncología ahí y los que están muy malitos, entonces vamos allá a las habitaciones, le damos la serenata, el regalo, se hacen unas obras de teatros con un tema en la palabra de Dios, vamos a las UCI, las enfermeras lloran, es muy bonito, es muy bonito. Hemos tenido la oportunidad que a través de esto nos escogen para hacer todas estas semanas de la salud mental y dicen, es que ustedes siempre traen un mensaje bonito, den una serenata, entonces Dios se ha dejado ver, el enemigo quiere cerrar puertas, pero nosotros entramos con algunos programas como musicaterapia, arteterapia, que esto, que lo otro. A veces, bueno, nos dicen, bueno, ¿y cómo hacen para hacer esto? Porque a veces hablar de Dios uno encuentra enemigos. Yo he tenido personas que me dicen, están adoctrinando a los niños o están tal cosa o están esto, están lo otro. A veces no mostramos ni siquiera todo por nuestras redes, porque siempre habrá gente que lo que tú hagas bueno le llaman malo y más hoy en día, pero hemos tenido la oportunidad en estos hospitales de tener la libertad de poder hablar de Dios, de poder orar por las familias, los niños y de poder entrar con todo este pastoral hospitalario, acompañamiento hospitalario y yo creo que las familias lo piden, es que es más, son las mismas familias las que piden este acompañamiento. Entonces, Dios nos ha respaldado, ha sido muy bueno para con nosotros. Ahora vamos a ver otro videíto que Sara nos envió. ¿Rico? ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Tu comida favorita? Cuéntanos acerca de este video, Sara. Él es Kelvin y Kelvin es un niño que marcó mi corazón y creo que es uno de los desafíos más grandes y eso es como esa historia de David y Jonathan,
Cuando conozco a Kelvin, me escriben también para que lo empiece a ayudar con el transporte. Me conozco con él, entonces le dije, vamos a ir a cine. Entonces le hice una invitación a cine, era un niño venezolano. Cuando él me ve y yo lo veo a él, hermana, una conexión, es como enamorarse uno a primera vista, que le dicen así. Yo sentí algo en mi corazón tan bonito, es que como lo cuenta la historia de David Jonathan así, eso fue muy bonito y él se empieza a meter en mi corazón, me abraza. Ese día yo lo llevé a que le quitaran el pelo porque cuando le quito el gorrito, el pelito se le caía por todo lado. Él tenía una masa aquí grande, su ojito lo tenía lastimadito porque el cáncer le había llegado al ojito y ahí empezamos a conocernos. Yo empiezo a hablarles de la palabra de Dios a ellos, que Kelvin a veces se quedaba en mi casa, para mí fue un hijito. Empiezo a orar por él y estábamos en un evento como de los videos que hicimos ahorita y él me dice, Sarita, préstame el micrófono. Y él empieza a decir, coge ese micrófono para un diciembre y dice, yo sé que muchos no creen en Dios, pero Dios es real. Él a mí me sanó. Yo no veía por mi ojito, pero ahora veo. Yo no escuchaba por mi oído, pero ahora escucho. Y yo sentía a Dios en mi cuerpo y Él me sanó y Él es real. Y yo quiero que ustedes crean en Dios, que Él está en los cielos y que Él está acá. Y Él empieza, todo el mundo empieza a llorar. Y fue increíble cómo Dios usó a ese niño para animar a alguien en la fe. Y a veces cuando lo transportaba, él miraba al cielo y él decía, Sarita, allá está Dios y Él me está esperando. Y él me decía cosas así, y hablábamos ese lenguaje que a veces entre dos personas pueden descifrar, tan bonito de Dios. Y yo lo quería llevar a él a un viaje. Yo hago un viaje al Eje Cafetero, le cumplo ese sueño a 6 niños. Íbamos en abril, habíamos hecho un video, lo hospitalizaron, empezó a vomitar y me hace una videollamada y estaba bien y le dije, ya nos estamos alistando para el viaje, Kelvin y todo. Cuando después me llama la mamá y me dice, Sarita, Kelvin se puso muy mal, se nos está yendo, por favor, ven a despedirte. Para mí eso fue durísimo, hermana. Yo ni siquiera pude salir manejando, cogí un taxi, entrar al hospital se me hizo eterno. Yo acababa de hablar con él y ya al ratico estaba yéndose. Cuando llego a la habitación, él está ya agonizando, su papá no estaba, mi hermano le había dado trabajo en otra ciudad. Hago una videollamada, el papá empieza a despedirse, empezamos a hacer un devocional ahí, a cantar con mi voz, sin afinación, pero con una voz entonada en ser adoradores en espíritu y en verdad. Y empezamos a despedirlo en ese plan espiritual, de decirle a él que lo amábamos, que Kelvin cuando estaba en los brazos del papá, de la mamita, se ahogaba más, se desesperaba, entonces la mamá no soportaba todo eso y se salía, y un momento en que yo entonces lo cojo entre mis brazos y entre mi seno de amor, y empiezo a decirle te amo, empiezo a decirle tú eres amado, tú eres precioso, empiezo a despedirme de él, y él empieza a calmarse, y estando en mis brazos, él se calmaba. Volvía la mamá y lo cogía y él se volvía otra vez. Entonces la mamá ya se salió, ya no pudo estar más ahí. Yo le dije, Señor, yo quiero despedirlo como cuando tú le das a uno un hijo. Yo me acordé cuando yo di a luz, que yo cogía a mis hijos y los recostaba contra mi pecho y se los presentaba a Dios en una oración. Yo le dije, Señor, yo quiero despedirlo así. Entonces yo lo cogí y lo sostenía y le decía, tú eres amado, Kelvin, Dios te está esperando con brazos de amor, Dios tiene esos brazos extendidos para ti, mi amor, no luches más, vete con el Señor. Y él empezaba a calmarse. Y el doctor entra y me dice, mamá, ¿tú quieres estar ahí con él? ¿Tú quieres despedir? Yo le dije, sí.
Entonces me acomodan una silla, me sientan, yo lo tengo recostado en mi seno y empiezo a ponerle la mano en su corazón y empiezo a decirle, corazón, en el nombre de Jesús ya no latas más, pulmones, en el nombre del Señor ya no respires más. Y empiezo a decirle a Dios, Dios, no lo dejes que agonice, por favor, toma su vida, Señor. Yo le empiezo a decir, Dios, yo te presento esta ofrenda de amor solo para ti, Señor, recíbela como esa ofrenda grata, Señor Jesús. Y yo empiezo a cantarle una canción a él. Me acuerdo que le van a poner una inyección y la enfermera dice, ella no es la mamá. Entonces el doctor se molesta mucho y dice, ella es la mamá en este momento, ella es la que lo está despidiendo. Y la saca del cuarto. Entonces yo empiezo a cantarle, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte ya. Y entonces empiezo a cantarle esa canción y él como que intentaba decirme algo y yo le dije, ya todo está dicho entre los dos, yo te despido con amor y le digo, Señor, yo te lo entrego a ti como un regalo precioso que tú enviaste a mi vida, gracias por dejarme amarlo. Y cuando él se va, a mí me sale un grito de mi alma, yo empecé a gritar algo del vientre como si fuera mi hijo y yo creo que es una de las experiencias más difíciles en este proceso de acompañar, de ver que un niño muera en mis brazos y solo conmigo y de rodearlo y de conectarlo con Dios. Pues llega ya la mamita y lo coge y pues también empieza a llorar. Yo creo que ese hecho de que Dios nos capacite como servidores y nos revista de amor, porque podemos hablar en lenguas, podemos vestirnos con una falda, podemos tener una cara limpia, un cabello largo, pero si no hay amor por las almas, de nada nos sirve hablar en lenguas, de nada nos sirve vestirnos así, porque es que no tenemos que parecer, tenemos que ser y tenemos que aceptar este llamado de Dios y saber que sí lo podemos hacer, que Dios nos capacita, que Dios nos da esta fuerza y que el bien marcó mi vida, mi corazón. Yo lo sigo amando y le doy gracias a Dios por darme esa oportunidad de despedir a un niño con amor, porque no solo es la enfermedad, es la necesidad de amor que hay también, mucha necesidad de amor. Cuando Kelvin se estaba comiendo esa pasta, como él era un niño venezolano, él me decía que allá solo comían mango y a él le encantaba la pasta y comía como si nunca en su vida hubiera comido. Entonces yo digo, wow, nos falta tanto, de verdad, tanto, tanto. Hermana Sara, gracias por haber compartido todas esas experiencias que Dios te ha dado a través de la Fundación Huellitas. He quedado impactada con esa gran labor que tú haces. Y si alguien de la audiencia le gustaría donar, hacer una donación para la fundación, ya que es una fundación sin ánimo de lucro, dinos cómo pueden hacerlo. Bueno, nos pueden apoyar a través de nuestra cuenta de ahorros Bancolombia 045 000 205 34 Fundación Huellitas en el Alma o Nequio David Plata 323-291-4701. ¿Qué hacemos con estas donaciones? Transportar a los niños, ayudarlos con elementos de aseo, ayudarles con un mercado, con un medicamento, ayudar con bonos de comidas a las mamitas que están hospitalizadas. Entonces, y además, pues nos permites hacer esta labor, llegar a los hospitales y poder acompañar, porque pues necesitamos sostenernos económicamente. Amén, gracias por esa información y si alguno de ustedes quisiera donar, ahí está la información y bueno, Dios les bendiga, comparte este video si te ha gustado, gracias hermana Sara por habernos acompañado y el Señor Jesús te bendiga.
Amén. Les invito a seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Fundación Huellitas en el Alma, Instagram, F Huellitas en el Alma. También nos encuentran por TikTok. Deseo muchas bendiciones para ustedes. Sigan firmes en el camino del Señor. No es en vano escoger la mejor parte en el Señor, que es este evangelio. Gracias, mi hermana Ángela, pues por esta invitación, darnos la oportunidad también de que conozcan un poco de esta obra hospitalaria. Y recuerda, da gracias a Dios en todo, incluso por lo que tú no entiendes. Algún día sabrás que el Señor te ha llamado con propósito. Dios los bendiga y muchas gracias. Les quiero dejar este video para cerrar. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.